¿verdad? Pero bueno, hasta que se El- nos hizo el que nos hayas acompañado, ya desde noviembre que teníamos pendiente la charla, pero bueno, aquí estamos contentos de que estés con nosotros y de que podamos platicar de tu libro, ¿no? Que la verdad es que nos dejó muy impresionados a todos, creo. Ya Ay, ahorita en lo que no llegabas, ya estábamos platicando de él y de todo lo que había provocado, pero bueno, pues para no perder tanto tiempo, vamos a empezar, ¿no, Víctor? ¿cómo no? ¿Cómo no? Me da mucho gusto saludarlos, ¿eh? Y me van a disculpar, pero yo traigo mi copita de vino para esta charla, ¿eh? Muy Ay, bien, no, pues qué bien. salud. Lo acompaña Igual, bien, ¿no? sí, sí. Pues amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Mónica Lavín con su libro más reciente, que no es tan reciente y ahorita lo vamos a comentar, Tonada de un viejo amor. Pues nos vamos directo, Mónica, a las preguntas. Te agradecemos mucho que nos estés acompañando, que nos dediques este tiempo el día de hoy. Al Bienvenida. contrario, gracias por su paciencia, ¿eh? Porque les moví la fecha, me da mucho gusto. Pues adelante, Ricardo, con tu pregunta. Hola Mónica, ¿cómo estás? Qué gusto volver a verte. No nos veíamos desde el desayuno y de Desde el la Feria del desayuno, Libro. exacto, muy a gusto ese desayuno además. Muy bien. Pues yo nada más me quedo con una gran felicitación. Me gusta mucho tu libro. Desde la primera vez que lo leí, lo volví a leer ahora para acordarme de ciertos puntos. Este, y la pregunta tiene que ver con lo que decía Víctor. Este libro no es nuevo, es una reimpresión o reedición, o no sé cómo se diga en el argot, porque me nos habías comentado que fue tu primer novela, ¿no? Sí, es un como relanzamiento, ¿no? Reedición y relanzamiento. Porque a Exacto, veces te reeditan y quedas en una edición de bolsillo y ya. no hacen tanta promoción del libro, sino está otra vez vivo en el catálogo. Pero aquí hicieron también un nuevo lanzamiento. Qué bien, qué bien. Bueno, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo lo ves el libro a la distancia? Con los ojos con que primero lo construiste, que fue tu primer hijo, ahora que ya tienes muchos otros libros, ¿cómo ves el libro tú? Porque es una historia bellísima, en la brevedad de los capítulos y en la brevedad del libro dices muchas cosas y muy bonitas, ¿no? Me gusta mucho y además la época donde está puesto y todo lo que implicaba la sexualidad y la sensualidad también de la mujer, pues es pues muy diferente, pues seguramente, de cuando tú lo concebiste ahora que lo están relanzando. Y la otra pregunta que te quiero hacer, ¿cuál de tus hijos literarios o no sé cómo se pueda decir es tu favorito? Ay, a ver, te conté. Gracias, Ricardo. Mira, a mí me pasó lo mismo que a ti, que la volví a leer. Es que un autor no lee sus libros otra vez. O sea, una vez que ya los lanzaste a la vida pública y les van perteneciendo a los lectores, tú ya no lees tu obra así no te la echas otra vez, a lo mejor un fragmentito que lees en algún lado. Entonces, para yo saber qué me pasaba a mí, o sea, yo era el primer filtro para saber si la novela merecía una vida nueva, o sea, llegar a nuevos lectores, unos que a lo mejor ni habían nacido cuando yo la escribí o cuando salió al aire. Y además, pues yo era alguien nuevo, ¿no? El libro no crean que tuvo un alcance muy grande. Los primeros libros de todos los autores, pues normalmente batallan, ¿no? Para hacerse visibles. Entonces lo leí y lo leí a la luz de que, te voy a decir por qué, ¿verdad? Porque esta cultura del vino, cuando yo lo escribí, no existía. O sea, la cultura del vino que hoy vivimos, pues gusto por hacer un vino de calidad en diferentes regiones del país, por también la gente quererlo disfrutar y agregar a sus ritos de mesa, no existían. Entonces me parecía que iba yo a revisar esta novela que sucedía en una zona vitivinícola. Entonces yo lo que hice fue leerla primero, con, eh, con esta duda de qué me va a pasar a mí cuando la lea. Y me pasó, primero, que me gustó. Es decir, yo ya me sabía la historia, yo ya sabía qué iba a ir pasando, pero no sabía los detalles. Es decir, esta novela me confirmó que una novela no es nada más la historia.
sino las palabras que usas para contar la historia, la construcción de atmósferas. Y me puso en contacto con la que yo era cuando escribí esa novela, que no había escrito novela, y cómo desde entonces o desde mis primeros cuentos me importa la construcción de atmósferas, ¿no? Cómo lo de afuera tiene que ver con lo que les pasa a los personajes. Y a mí me había asombrado mucho en un viaje esta zona de Parras, Coahuila. Y entonces, al leer la novela, dije, bueno, vamos a ver si se sostiene. Entonces me interesó, me volvió a mantener, me despertó interés. A ver, ¿cómo fui resolviendo? ¿Qué pasó? Y mis personajes, que en realidad son personajes trágicos todos, me gustaron otra vez, o sea, me gustaron, me sentí que no estaba mal la novela, que la novela, no sé cómo la iban a leer mis lectores, como ustedes, que son lectores que me han seguido, cómo la iban a leer después de Últimos días de mis padres, que es precisamente otro momento de mi vida. No sabía yo cómo la iban a leer, pero no necesariamente la gente te va siguiendo a lo mejor muchos me están conociendo ahorita a partir de este libro, de Tonada de un viejo amor, como es corta, como es rápida. Me ha pasado que me encuentro lectores que conquista lectores nuevos y entonces me da mucho gusto, pero ese era el primer filtro. Si a mí me gusta, si merece la pena una nueva vida y como sí sentí que sí, pues los editores también y ellos fueron los que dijeron vamos a lanzarla, no nada más a volver a tenerla en publicación. Y eso me dio mucho gusto. Qué padre. ¿Y cuáles de mis hijos? ¿Qué novela? Pues yo creo que la que quiero que me reediten y me relancen, que se llama Café Cortado. No sé si la conozcan, pero Café Cortado ocurre en el Soconusco, en Chiapas. Y es Salavera, así como esta es Salavera de los viñedos, esta es con el cultivo del café en principios del siglo XX, porque me interesan mucho las historias de sueños, de construcción pues de fundación el café fue muy interesante porque migraron de muchos lados del mundo a esa zona porque era el auge cafetalero. Entonces, unos de esos fueron mis abuelos. Y esa historia, o sea, el origen de los Lavín en México es porque hubo unos abuelos santanderinos que llegaron al Soconusco. Entonces me interesé y esa novela me gusta porque no es la historia de mis abuelos. No tenía yo información, solo es el pretexto, pero el mundo del café, el mundo de los intereses y lo que ahí ocurría me fascinó. Entonces, entonces, si me dices qué criatura, esa es una de mis criaturas más queridas. Muy bien. Pues yo todo lo que te he leído me ha gustado y te seguiré leyendo. Ojalá que la reediten porque no la conozco, pero Ay, estamos qué ahí al bueno, pendiente. Ricardo. Ojalá, gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Yayis, adelante. Muchas gracias, Vic. Mónica, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. También estuve en el desayuno, tengo tu libro firmado, no lo encontraba, me tuve que echar un clavado hace ratito al librero y afortunadamente ya lo pude volver a tener aquí para poder, Qué bueno. pues para platicar contigo. Creo que a mí tú hablas mucho de la atmósfera, que te gustan mucho las atmósferas para poder escribir y vienes de estar contándonos esto como tu primera novela, de que escribías cuento, pero sí quisiera preguntarte pues dos cosas. Primero, ¿cómo te sentiste en aquel entonces con el resultado de tu primera novela? Que la verdad es que yo he visto y he escuchado en algunos videos en YouTube que ha sido muy bien o fue muy bien recibida, tan es así pues que se volvió a pues reimprimir, ¿no? Y por un lado, y por el otro es, ¿cómo crees que se hubiera recibido esa historia a la vuelta pues de algunos años, ¿no? Actualmente, ¿crees que hubiera sido con una mayor apertura o el efecto hubiera sido muy parecido? Ay, mira, muy buenas preguntas. Cuando salió, era mi primera novela y yo estaba muy contenta porque había un editorial, salió en una editorial con una portada horrible, horrible. No se imaginan
O sea, tenía un holograma dorado, era selector que nos invitó a varios escritores mexicanos que empezábamos o que teníamos, algunos tenían como ya un camino recorrido, pero a mí, fíjate, por primera vez dijeron, sí queremos tu novela y te vamos a dar un adelanto. Yo no sabía ni que eso existía, que te adelantaran regalías, ¿no? Entonces, de repente sientes que estás siendo tomado en cuenta, que les interesa tu novela, realmente les interesa de manera que ya están pensando que va a haber regalías, ¿no? Y entonces, por ese lado fue muy grato. Y la presentación fue increíble, sí la recuerdo, porque ya ven que las presentaciones son ceremonias. Y creo que la ceremonia es sobre todo importante para el autor, es compartir algo, ¿no? Un momento jubiloso. Y mi presentación, fíjense, fue Guillermo Arriaga. Todavía no era famoso, pero yo ya lo conocía, había sacado un libro él, nos conocíamos yo por mi libro de cuentos y le pedí que fuera. Miriam Moscona, la poeta, que es mi amiga, Rosa Beltrán, que después se volvió muy amiga mía, Federico Reyes Heroles. Entonces yo tenía un cartel de primera y aparte eh, invité a un saxofonista a que tocara en la presentación. Entonces la presentación fue pues padrísima, o sea, pero la crítica, o sea, antes había más crítica, es decir, había más comentarios sobre libros publicados. Ahora los espacios se han reducido muchísimo, aunque en Internet también hay, digamos, otra alternativa. Pero entonces sí salieron muchos, yo tengo una carpeta de eso que recortas periódico, revista y lo guardas, y de alguna manera, y tienes razón en la pregunta, entonces les pareció muy atrevida. Les pareció que me decían, ay, tú no parece que pudieras escribir de estas cosas. Les pareció como un tanto escandalosa. Ahora lo que me ha pasado ya me dirán ustedes. También he ido a círculos de lectura o he estado en contacto con lectores actuales y de repente los más jóvenes me dicen, pero es incesto, pero, o sea, se escandalizan por el concepto, no por cuando salió, por la descripción, ¿no? Quizás les sorprendía, pero la descripción, pero para mí esta novela, para la realidad de Cristina, tan amordazada, digamos, en el sentido de que qué podía hacer como mujer de ese lugar pequeño. No tenía muchos caminos, se tenía que casar con alguien y hacer una vida como debe ser. Y ella tenía inquietud, no sabía bien de qué, por qué. Entonces yo la veía como una rebelde que solo podía expresar o encontró la libertad de expresarse, de ser ella a través de la sensualidad, a través de esos encuentros clandestinos con Carlos, ¿no? Entonces, en su momento, para mí no era, yo no tenía ningún afán de ser transgresora ni nada por el estilo. Yo sabía que esta historia me pedía contar eso, lo secreto, porque de eso estaba hecha Cristina. Muchas gracias, Mónica. A ti, Yayis. Yayis, ¿verdad? Sí. Ah, sí, Sí, ya. muchas gracias. Sí, sí, gracias, Mónica. Ajá. Nela, adelante. Hola, ¿qué tal, Mónica? Gusto volver a verte, saludarte. Yo Hola. también estuve en el desayuno. Sí, me acuerdo de sus caras. Gracias. Mira, yo tengo dos preguntas, que es referente al tío. Me llama mucho la atención el hecho que él haya muerto en un accidente y quería saber si en algún momento no pensaste que debía confrontarse con su sobrina, o sea, cuando ella descubre lo que pasa, o sea, que es muy dolorosa la parte cuando ella está en el funeral y le reclama, pero en algún momento pasó por tu mente el hecho de confrontarlos a tal vez a ese triángulo, porque pues ella se entera que realmente él nunca pensaba abandonar a su esposa porque realmente sí sentía una pasión por ella y no lo quería confesar. Esa sería la primera. Y la segunda, de la construcción de las atmósferas, me gusta mucho
todo lo que es acerca del ambiente, o sea, las letras nos transportan, nos remite a olores, a sonidos, al viñedo, a un paisaje verde muy abierto, pero me llamó mucho la atención en este libro lo musical. La parte que escoges un bolero, que es el de Solamente una vez, y luego nos transportas, pasan años y nos llevas al saxofón, ¿no? Y como esa libertad de expresión a través del jazz. ¿Cómo decidiste escoger esos dos géneros? Es buena pregunta. Y estoy pensando que a Ricardo no le contesté lo de los 50, los 40. O sea, una época que a mí me interesa explorar porque creo que definitivamente de ese momento ahora hay cambios enormes, ¿no? Que a lo mejor no nos damos cuenta porque van sucediendo, sobre todo, pues, no, digamos, yo no viví los 40, pero las películas, o sea, todo tenía una disposición y un acomodo diferente, de manera que incluso si ahora vemos la serie Mad Men, no sé si la han visto, pero uno dice, ¿cómo? ¿Cómo se vivía? ¿No? O sea, pero además casi nos tocó eso, digamos. Yo nací en el 55, entonces dices, qué enorme cambio desde la fumada a sobre todo el rol de las mujeres. El rol de las mujeres, la libertad sexual que tiene que ver con la píldora, o ya no se le dice píldora, pero el anticonceptivo, ¿no? Cambió todo en un momento dado y no lo pensamos mucho. Entonces me interesa mucho esa época juventud de los 60, 70, ese estallido de otra forma de vida. Y me parece que, fíjate, esta es una era pre-rock and roll, pre-rock, ¿no? Entonces, Agustín Lara me daba esta como cadencia. Quizás Cristina, Carlos, todo ese ambiente es como un México rural, pero como de las películas, un poco de Pedro Infante, ¿no? Un México que cuando yo lo escribía, cuando yo visité ese lugar, me parecía bucólico, me parecía maravilloso estas casas de piedra antiguas que te permitían imaginar modos de vida, estas también estructuras rígidas, como aristocracias detenidas en el tiempo, eh, como divisiones sociales muy fuertes y muy grandes que son parte del tema de esta novela. Entonces, me parecía que luego el saxofonista, que además es gringo, que no pertenece a la sociedad de ahí, es un don nadie, ¿no? Diríamos, pues por eso no tiene cabida, pero y paradójicamente, porque lo que toca es, sí, el jazz, que además es la improvisación, la relación con el instrumento. A mí me gusta el jazz también. Quizás también yo quería darle rienda suelta a que la música dice cosas que a lo mejor en palabras no decimos, que es como si fuera otra línea de la partitura literaria, lo que la música expresa, ¿no? La música romántica o la música más desgarrada del jazz, más bluseada, me parecía que eso pedía, pero no creas, esto me lleva a contar, a confesar que esta novela originalmente no era así. Es decir, no la había concebido en dos partes, una con Agustín Lara y otra con jazz, sino esta novela me enseñó mucho de la escritura de novela, que tú tienes una idea, como yo ya, en el cuento tienes una idea, vas hasta el final con una idea, pero en la novela yo tenía una idea. Y en esa idea, el personaje principal no era Carlos, era el saxofonista. Eran 3 noches. Y al escribirla, la propia escritura me reveló que lo más importante era lo que le había pasado a Cristina antes de conocer al saxofonista. Pero eso sucedió mientras le escribía. Esto me pareció maravilloso de lo que pasa en la novela, que no sabes todo, crees que sabes todo pero le escribes en realidad porque no sabes todo, porque vas haciéndote preguntas e iluminando. Entonces, mi primera versión de esa novela me sirvió para reescribirla en otra versión que ya era estas dos partes y comenzar para llegar a tu otra pregunta con la muerte de Carlos. Yo no quería hacer una novela cronológica, quería que empezara por
la parte donde Cristina se derrumba, porque eso, nadie le va a dar el pésame. Es un proyecto roto. Entonces ella no podía, si Carlos no se hubiera muerto, a lo mejor, claro, este triángulo, si Carlos no se muere, tiene que llegar a algún lugar en donde reviente. Ningún triángulo es sostenible, aunque es la figura más, ¿no? Más estable, geométrica, o cuando hacen construcciones, creo que no es sostenible en esa exclusividad que querría Cristina y que querría Olga, ¿no? Entonces, para mí, esto que pasó también con Olga, de saber que Carlos descubrió que con Olga también podía sentir deseo, placer, y Olga también, eso fue pasando en la escritura. Entonces, eso me mostró que los personajes no pueden ser acartonados, que no puedes pensar que Olga solo es la mojigata fea, ¿no? Que solo, no, es más cosas. Todos somos más de lo que parece que somos, ¿no? Entonces, esta revelación para mí fue muy importante en el proceso de escritura y en lo que significa escribir novela, porque la novela, a diferencia del cuento, es conocer a los personajes más, en su multidimensionalidad, en lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, Carlos no le podía, digo, si confronta a Cristina, la que sale perdiendo de todos modos es Cristina, ¿no? O Y sea, tal vez no lo hubiera, y tal vez no lo hubiera idealizado de esa manera, ¿no? sí, o tal vez se hubiera dado cuenta y se hubiera hecho tonta, no lo sé. También. No lo sé. Con tal Excelente. de conservar. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Muchísimas O gracias. a ti. Ay. Jenny, adelante. Gracias, Víctor. Hola, Mónica, de verdad qué Hola. gusto que estés otra vez con nosotros. Y fíjate que ahorita de lo que decías me quedé pensando, ¿no? Y dentro de mi pregunta, porque yo en sí, mi pregunta real es lo de la escena en la tumba. O sea, qué imaginación la tuya, qué bárbara. Buenísima, buenísima escena. Pero ahorita escuchándote también me salió otra pregunta. ¿Qué tanto es una realidad? Porque esta pasión entre los tres, el que él se casa, pues realmente por conveniencia, la conoce a ella, también había una pasión, había amor, y todo lo que sucede también con su esposa, te digo, esta escena de la tumba que a mí me encantó porque se me hizo algo sensual, pero a la vez lastimoso, a la vez triste. Y yo quería preguntarte esas dos. Me Una, esa encantaría escena, ver. ¿cómo fue que la pintaste, la imaginaste? Y la otra, ¿qué tanto es una realidad o de dónde salió toda esta historia? No, o sea, yo no sé cómo se me ocurrió la escena del entierro, ¿eh? Pero ocurrió, esa es la imaginación, se pone al servicio de lo que estás suponiendo va a ser la reacción del personaje. Y tenía que ser una reacción fuerte, física, ¿no? Tenía que ser el cuerpo tenía que estar de por medio con los sentimientos. Entonces, quién sabe, yo me acuerdo que me imaginé los árboles, el lugar, eh, y su impotencia. Y como su impotencia era tan fuerte, ¿por dónde podía explotar? ¿Por dónde podía revelarse ya sin el muerto, ¿no? Ya sin el muerto ahí para que dijera algo él. No, mira, sí hay un disparador que es el motivo por el cual empiezo a fabular la historia, que es que en un viaje que yo fui a Parras, Coahuila, eh, salen no sé si han ido a Parras, es muy bello, ahora es pueblo mágico, tiene construcciones antiguas de piedra, ahí existió la primera bodega vinícola de América, ahí nació Madero. Ahí fue donde hubo por primera vez electricidad y telefonía en México, porque hay una hacienda que se llama San Lorenzo. Por eso decidí llamarle al pueblo San Lorenzo. Y ahí ahora es Casa Madero, el vino de Casa Madero. Pero no existía este vino buenísimo que hay ahora, era una porquería y solo
solo vendían aguardiente que se llamaba le decían blanco, blanco me muero, blanco madero, blanco me muero. Ese era el tipo de producto que hacían. Bueno, pero yo voy caminando por la calle y de repente de una casa que se le veía el señorío de una época, pero ya desvencijadona, como de esas casas que ya nadie puede mantener, veo salir una pareja y ella, ya eran a lo mejor de la edad que tengo yo ahora, iba a decir grande, sí, de la edad que tengo, y ella era se le veía que había sido muy guapa, algo se veía en ella, y él era un hombre muy alto, y no sé por qué me parecieron fuera del lugar, y pregunté quiénes eran. Y el amigo que nos había invitado a esa vacación dijo, es la tía Chuchita, ya no me acuerdo el nombre, que se casó con un músico gringo y cuando la trajo aquí al pueblo, a Parras, a vivir, le dejaron de hablar. Y yo me quedé con esa historia así. ¿Cómo? ¿Y por qué están aquí? Mi pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué no se fueron? Entonces, por eso el disparador era el músico, porque eso es todo lo que me contó. Y entonces mi rebeldía, la mía en la escritura era, ¿por qué se quedaron? Oye, el silencio de una sociedad, porque no era todo el pueblo el que le dejó de hablar, el grupo al que pertenecían, ¿no? El del club, ¿no? Le dejaron, entonces yo dije, ¿por qué se queda alguien? ¿Qué fuerza tiene un lugar para que alguien se quede? Y luego empecé a preguntarme, ¿y cómo conoció al músico? Y entonces le empecé a echar el reloj para atrás. Bueno, si a esta edad tiene esto, ¿cuántos años tenía? ¿Cuándo lo pudo haber conocido? Entonces ya empieza la especulación, la sospecha, porque no fui a hacer un reportaje periodístico, no le fui a preguntar nada. Y a partir de ahí viene toda la necesidad de inventarle un pasado y de empezar a inventar todo, porque en un lugar así pequeño, sí es cierto que la endogamia se da, o sea, la clandestinidad se da en cualquier lugar, pero ahí donde, ¿con quién se iba a casar esta? Yo pensaba, la fuerza del lugar es muy grande porque esta mujer se quedó aquí con su músico y el músico se quedó ahí a pesar del silencio. Y ese fue el disparador para imaginar todo lo demás. Increíble. Muchísimas gracias, Mónica. Gran historia, de verdad, gran historia. Aquí también te estoy acompañando con una copa de vino, Ah, qué nazi bueno. blanco. Salud. Es blanco también el mío, nomás que Gracias. no se ve. No, muchas gracias, de verdad, te agradezco. Gran historia. Gracias. Pero sí es importante, algo tiene que haber de la realidad, que de repente es como una semilla, un acicate. Me acuerdo de haber ido a un lugar con una prensa antigua, donde me imagino la escena de las uvas en la tinaja de madera. Yo vi un lugar como ese, no vi la escena, pero la escribí. Sí, pero ahí fue como que ese detonador, ¿no? Para que saliera toda tu historia. Claro, Realmente el empezar a imaginar y empezar a pensar qué es lo que realmente hubiera pasado. y el espacio era muy importante, o sea, el lugar era muy Ah, importante. Lo sí, seco del realmente. desierto en contraste con lo jugoso y generoso de un viñedo, ¿no? No, fantástica historia. Muchas gracias, Gracias. Mónica. Y la verdad, la del café también se me antoja, no lo he leído. Bueno, pues ojalá yo les aviso, ¿verdad, Víctor? Te aviso en cuanto Y claro, se la publican. estamos al pendiente. Muy bien. Gracias. Adelante, Mari Carmen. Hola Mónica, buenas noches. Hola. Bueno, me gustó mucho tu novela, la disfruté mucho. A mí me gustan mucho las historias, bueno, novelas de amor y así, pero me gustan como más las de desamor o de amores imposibles. Y pues esta es una de ellas y Es cierto. pues yo nunca había leído sobre pues, algo así, ¿no? De una sobrina con su tío. Pero tú al contarlo y al narrarlo, o sea, como lo narras, pues no parece nada inverosímil que pueda pasar, ¿no? Y Claro. Ay, eso me gustó. Sí, la historia, bueno, la escena esta de las uvas, también muy, que, ay, ¿cómo se le ocurre? Y y bueno, y yo lo que, bueno, eso te iba a preguntar de en qué pueblo te habías basado, en qué pueblo ocurría la historia, pero pues ya lo dijiste que en Parras. antes no lo decía, fíjate, antes me lo guardaba.
Ah, porque, porque luego podía, no sé, a lo mejor vivía todavía esa mujer y el músico, ¿no? Cuando salió la novela. Entonces yo no quería herir ninguna susceptibilidad, porque no era su historia, era mi sospecha de su historia. Entonces me era muy discreta, pero ahora ya pasaron muchos años. Ya digo la verdad. sí, 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 dije, no, sabe estar en el norte porque estaba cerca de la frontera, ¿va? Y, Sí, y pues ya nada más que pues ella se acaba enfermando tanto que pues nunca logra ser feliz porque la dañó de cierto modo que aunque conoció al músico y todo, pues todo le recordaba a Carlos, ¿no? Y pues por eso se quedó ahí, ¿no? Porque todo le recordaba a él y no podía vivir sin así olvidarlo, que fue tanto su exacto. amor. Él era la razón por la cual no irse de ahí, claro, claro. Y era esto. Muchas gracias. Gracias a ti por tus palabras. Norma, adelante. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola. Oye, pues a mí el personaje de Cristina, la verdad es que me encanta. Me encanta por esa vida, esa energía para vivir sus pasiones, pero también siento pena por ella, Ujú. porque en verdad, pues toda su vida arrastra esta infelicidad, este engaño, este amor como inconcluso. Sí. Y yo quisiera preguntarte si consideras que personajes como Cristina pudieran el día de hoy realmente vivir sus pasiones sin ser señaladas en nuestra sociedad. ¿Tú crees que pudieran llegar a ser felices o todavía tenemos esta cuestión de estigmatizarlas y marginarlas y empujarlas a la soledad? Es buena pregunta. Yo creo que pasa de todo, ¿no? Yo creo que hay grupos que aceptan y a veces hasta aplauden esta libertad, asumir las pasiones y vivirlas al full. Creo que eso siempre tiene un costo de alguna manera. Y de repente pueden ser como heroínas de su destino o verdaderamente víctimas de su destino y caer en la infelicidad, ¿no? O podemos, no pueden, sino podemos cualquiera, hombres y mujeres, pero bueno, más quizás las mujeres por este deber ser eh, que se esperaba siempre, se ha esperado siempre. Entonces mira, yo creo que en los lugares pequeños sigue siendo muy difícil que las mujeres sean como respetadas o vistas más como personas eh, con capacidad de libertad y de decisiones, ¿no? Por lo menos yo he ido a lugares fuera, en provincia, todavía en núcleos sociales, de cierto tipo, y los hombres se juntan con los hombres, las mujeres con las mujeres. Las mujeres divorciadas son muy mal vistas porque creen que van a ligar a los señores. O sea, hay esta idea muy, ¿no? Muy pues estigmatizada y creo que perviven las dos formas de vida. Mira, yo como soy chilanga, creo que ser chilanga te plantea una realidad muy distinta. O, o el núcleo en el que me vi, no lo sé, no lo sé. Pero, pero ¿qué es vivir la pasión? Enamorarte de un casado, irte con él, pues eso siempre va a estar mal visto, al menos que ese amor dure 30 años y entonces digan, mira, de veras se amaban, ¿no? Es como Carlos y Camila, ¿no? Exacto, Julián y exacto. Carlos. O sea, estaba muy mal visto, pero ahí están, Sí, terminaron juntos. sí se quería. Sí. Triunfó el amor, digamos, triunfó el amor. Siempre queremos, decía, ay, ya se me olvidó tu nombre, que le gustaban las historias del desamor. Sí, porque las historias del amor feliz normalmente no dan para escribirse de ellas, ¿no? Pues el amor feliz, ok, ¿qué decimos del amor feliz?
pero la no correspondencia, la tragedia amorosa y eso, pues siempre es pasto para la literatura, desde luego. Y para lo que nos asombra, ¿no? Exacto, para lo que duele también. Sí, sí, claro, el dolor es parte importantísima y motor de la escritura. Como tú decías, Cristina, me gusta por esto, pero también me duele, sí, 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 sí. Muchas gracias, Mónica. Gracias a ustedes. Juan, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, Mónica. Pues es un gusto poderte escuchar después de una gran novela. Relativamente, podemos decir, ¿no? Que el audiolibro, por ejemplo, o el libro como tal, se nos va como agua. A mí me gustaría saber, porque soy tu lector asiduo, me gustaría saber si alguna vez te has planteado, ya que hoy hemos estado haciendo muchas preguntas enfocadas a este proceso creativo, a mí me gustaría saber si alguna vez te has planteado hacer una segunda parte de alguna de tus novelas. No sé si está a lo mejor en planes más adelante o por qué no lo harías, porque hay algunos autores que dicen, ya, se acabó aquí la historia, pero de alguna manera, tonada de un viejo amor, vuelve a resurgir, llega a esta nueva generación, generaciones que todavía no existíamos cuando esto ya estaba publicado y ahorita lo estamos leyendo. No sé si te has planteado el impacto que ahora tiene tu novela en los jóvenes y cuál podría ser el resultado de, a lo mejor, no sé, a lo mejor lo digo en esta novela, pero si eliges a lo mejor alguna otra para hacer una segunda parte, ¿cómo crees que lo recibirían los lectores? Y como Bien. siempre es un gusto leerte. Gracias, Juan. Primero, deja decirte que me da mucho gusto que seas un lector joven que le guste la novela, esta novela. Me da mucho gusto. Porque uno nunca sabe qué lectores se van a conectar con lo que uno ha escrito. En realidad siempre es una sorpresa. Creo que hasta los editores tienen tipificado algo y luego también se sorprenden de que a lo mejor cae acá y pasa algo con ella. Entonces sí me da mucho gusto que seas un lector que te guste esta novela. Y no sé si la oíste porque hablaste del audiolibro. ¿Corre bien en audiolibro? Hice las dos cosas. De hecho, hoy que mandó esta Albert en la mañana el recordatorio de que teníamos la reunión porque yo no lo tenía agendado y tuve ahí unos problemas con el chat que tenemos, me puse a escucharlo porque estaba en el trabajo y entonces en lo que estoy haciendo Excel, voy escuchando y de verdad se te va como agua y la disfruté nuevamente. O sea, esa Qué escena en padre. las uvas, yo tengo ganas de ir a un viñedo, ¿no? Yo siempre he dicho que ojalá se presente ahí la novela. Me van a invitar a Ensenada a presentar la novela. Fíjate, la novela está reclamando también sus espacios, pero de lo que dices de la segunda parte, es una muy buena pregunta, pero yo sí siempre he sentido que ya acabé esta historia, ya se acabó. Ya, ¿qué me importa ver a Cristina viejita? No, no quiero, ahí quiero que acabe. Pero, por ejemplo, mira, de la más faulera que es para jóvenes, pero jóvenes adolescentes, los chavos siempre me decían, una segunda parte, a ver qué pasa, porque Paloma. Y de esa de repente digo, bueno, esa sí aguanta una segunda parte, porque son jóvenes que están creciendo. Entonces, y todo es alrededor del básquetbol, esa podría considerar a lo mejor hacer una segunda parte, pero de otras nunca lo he pensado. Es como si la novela te da el privilegio de meterte a un mundo y salirte, y adiós mundo, ¿no? Adiós mundo de las uvas, adiós mundo. Bueno, volví a meter el mundo de las uvas en Todo sobre nosotras, que son personajes que van a Portugal. Veo que lo de las uvas también me ha seguido llamando pero, pero como tal, segundas partes, hasta ahorita no, como además no escribo sagas, no llevo al mismo personaje a varias cosas, te digo, solo podría considerarlo para la más faulera, porque yo misma me pregunto, ¿y qué fue después de los personajes de esta novela? Sí, Muchas gracias, muy gracias. interesante tu respuesta. Tenía esa duda. Gracias a ti. Por Antonio, adelante.
Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Mónica. Mucho gusto de nueva cuenta estar aquí con todos Antonio. ustedes y platicando de esta novela que en lo particular sí, por el título me llamó mucho la atención. Eh, la verdad es que no me imaginé que en este pequeño libro iba a encontrar pues muchas cosas, muchas sensaciones. A mí en lo particular me encanta la novela erótica, entonces Mm. cuando llegó a mis manos este libro, ya te había conocido con Últimos días de mis padres, entonces realmente fue un acercamiento, un primer acercamiento hacia toda tu bibliografía. Entonces, eh, al estar ya inmerso en esta novela, me quedé fascinado. O sea, yo la verdad, de un tirón me la quería leer, pero como soy muy obediente en las metas que nos dan aquí en el club de lectura, justo la pausé desde el mes de noviembre, la dejé ahí y Ah, ahorita que, ¿cómo se llama? Que comentaron que íbamos a reunirnos, que yo también no lo tenía así, preciso. Sabía que iba a ser en enero, pero no me acordaba bien el día y al recordatorio me pongo, perdón la expresión, en friega a terminarlo y sí, o sea, de un tirón, terminé las últimas páginas, o sea, ¿qué te puedo decir? Me encantó tu prosa, me fascina las partes donde describes la situación erótica, o sea, para mí fue muy amigable, muy hermoso la forma en que tú escribes. La verdad es que sí, si no lo pude hacer la vez pasada fue porque fui muy obediente en las metas de lectura. No me gustó nunca, ¿cómo se llama? Echármela de un tirón aunque yo quisiera. La verdad es que no me gusta desobedecer en esa parte, pero ahorita ya dije, ay, ahorita me falta todavía parte de la lectura, ya ni me acordaba. Y otra vez de tirón, y la verdad es que sí, fue muy disfrutable. Me faltan muchos libros de tu autoría. La verdad es que eres una persona que realmente te respeto. Pero por X o Y motivo, la verdad es que no he podido acercarme a los demás libros, ¿verdad? Pero estamos en eso. Eh, Mis preguntas, pues son varias, pero bueno, son dos principales. Una es acerca de dónde tomaste a lo mejor inspiración de tus cuatro personajes principales, porque para mí fueron cuatro, principalmente Cristina y ahorita se me olvidó el nombre del tío, Carlos. Este, y por el otro, Olga y Doug, ¿no? Que son como los secundarios, pero que sostienen muy bien esa parte de ellos. Quisiera saber de dónde te inspiraste, de quiénes te pudiste haber inspirado, a lo mejor de personas de la vida real, y por qué los bautizaste con esos nombres en específico, si hay alguna razón, ¿verdad? Y la otra pregunta va encaminada, si, bueno, si te gusta la novela erótica y cuál es, pues digamos, tu máximo o tu top dentro de la literatura erótica que has leído. Gracias. ay, gracias por tus palabras, Antonio. Eh, por tu entusiasmo lector. Ahorita me quedé pensando, ¿qué será leer primero Últimos días de mis padres y luego esta novela? Es como muy distinto, ¿no? Como muy distinto y más muy distintos temas, tonos, todo. De lo personal a esto que es una historia que no está en primera persona, desde luego. Pero bueno, eso me parece muy atractivo lo que me comentaste. No me inspiré, digamos, sí vi a esta pareja, como conté, salir de una casa. Entonces eso me había dado a un músico y a una mujer guapa, bella. Eso es como lo que tenía. Y después no es que me inspirara en nadie, se te va ocurriendo que a lo mejor están ahí referencias que tú ni te das cuenta, eh, que te sirven de modelo involuntario. Por ejemplo, Olga, no pensé en nadie, pero sí me acuerdo, yo siempre les digo también a cuando doy talleres, que tienen que ver, cuando escribes tienes que estar viendo lo que escribes. Y yo me acuerdo que de ver a Olga, o sea, este cuerpo escurrido, como sin caderas, era algo como que estaba ahí, como una mujer sin atributos sensuales, en lo que llamamos como... Entonces, este contraste para mí era necesario, pero no me inspiré en nadie en particular. Carlos, el tío, yo sabía que tenía que ser guapito.
Sí, tenía que ser guapito y le empecé a poner pelito castaño. A lo mejor se parece a los hombres que a mí me gustan, pero al ideal de hombre que me gusta, ¿no? Tipo de Quijada, o qué sé, el tío Carlos o Carlos fue sucediendo. No, ahora, ¿de dónde vienen los nombres? Que es una pregunta muy interesante, porque me acuerdo que Leñero siempre decía, hablaba de la importancia de bautizar bien. Mira, Cristina no es que le dé mucho a ver qué simboliza ni nada, sino que el personaje de Cristina pidió ese nombre quizás porque Cristina tiene algo de sonoro, pero cristalino, ¿no? Pero que se rompe, pero tiene una fuerza con esta K y T, Cristina. O sea, tiene algo como que la coloca. Eh, Carlos es un nombre sencillo y que además ya no le ponen casi no hay Carlos. Entre los más jóvenes ya no se pone Carlos. También Cristina y Carlos son nombres de otro tiempo, que eran más comunes en otro tiempo. Lo mismo que Olga. Y Olga es un nombre que no me gusta. Espero que no se llame así nadie que allá esté yo ofendiendo. Pero no me gusta. O sea, yo no le pondría a una hija Olga, por ejemplo. No, no es un nombre, me parece seco, como que no es dulce, como que... Entonces me parecía que le va, pero también es misterioso, que le iba bien, van como naciendo y pidiendo su nombre. El gringo, que le dicen el gringo también, pues no le iba a poner un clásico ni John, ni James, ni Tom, como que necesitaba yo un nombre. Dog, fíjate, Dog tiene mucha suavidad el nombre, con la D y la G. Me parecía que iba con, pero no es que lo pensara. De repente se llama Dog y no lo dudé, aunque sonara a perro, ¿no? Pero Dog. Bueno, el lector a lo mejor lee Dog, pero de todos modos es suave, es suave. Y mira, tienen, ahorita que me lo preguntas, Dog y Olga tienen una G. Son nombres cortos, a lo mejor hay algo. Y Cristina y Carlos con C. Pero no lo había pensado así, ¿eh? La intuición hace cosas que a veces luego te sorprenden en análisis posteriores. Y si por último tu novela erótica favorita, si es que Ah, tienes... mira, me gusta mucho es un clásico, se llama El amante de Lady Chatterley. Me parece increíble cómo D.H. Lawrence puede describir, ella se llama Constance, puede describir lo que siente Constance, el placer, cómo lo puede describir con elegancia también, con delicadeza, pero eh, nombrando lo que me parecía, siempre me ha deslumbrado un poco eso. No creas que soy una lectora de novela erótica, pero cuando está muy bien hecho, sí, sí, lo recuerdo, me llama, se me queda. Por ejemplo, dicen que el cuento de Cortázar, que también me gusta mucho, que se llama Tu más profunda piel, es un cuento erótico, pero es de una sutileza que podría no ser, pero sí es un hombre que evoca a una mujer desnuda y evoca el olor mientras fuma una pipa. Es muy bello, ese me encanta, me gusta muchísimo. Muchas gracias. Estaremos esperando, pues, con ansias tus siguientes libros. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Antonio. Gaby Rodríguez. Hola Mónica, muy buenas noches. Hola. Pues para mí es la primera novela que leo tuya, me encantó. Y me gusta mucho justo los temas que trata, porque ahorita son como muy castigados. Pero a mí me surgió una gran curiosidad. ¿Qué tanto la familia se hace de la vista gorda, no? Porque no creo que no supieran qué estaba pasando, ¿no? Y parece que todo el mundo como que no quiere ver lo que está pasando y todos lo ignoran, porque tanto empleados, yo creo que también la familia sabe lo que está pasando, pero nadie pues hace nada, ¿no? Es algo que me quedó mucho esa duda. Sí, desde luego, para mí, bueno,
quieren cuidar las apariencias porque saben que si dicen, ustedes dos, están encarando una verdad que no quieren encarar, ¿no? Es decir, claro que saben, claro que flota en el aire eso. No saben, no los han espiado, no saben con detalle, pero saben, ¿no? Sí saben, pero no quieren que pase nada. Es mejor ese silencio que ya sabes, si nombras, hay que tomar decisiones. Y no quieren la decisión de que ellos se junten, no la quieren, ¿no? Ni el hermano quiere que su hermano, ni la abuela, todos de alguna manera saben y fingen, diríamos, fingen demencia, como decíamos en los 70s, fingen demencia. Aquí no pasa nada. Para no tener que... Mira, yo obviamente en muchos lados esto del tío enamorado de la sobrina o la tía enamorado del sobrino que a lo mejor es de otra edad, es común, esto no es raro, no es raro. Pero aquí en este núcleo no era conveniente, ¿no? Yo creo digo, era muy cercano, porque era el hermano, la hija del hermano, ¿no? Demasiado cerca, demasiado incómodo. Sí, sí, efectivamente, leíste bien, la impresión que te dio es correcta. Me gustó mucho esto que dices que son temas castigados. Es verdad, esta novela ahora es casi incorrecta, ¿verdad? Políticamente. Sí, a mí me gustó justo que lo manejara porque son temas que siguen pasando y pues si la misma sociedad no lo dice, pues no va a dejar de pasar. Entonces es Claro, mejor hacer conciencia. Entonces a claro. mí me encantó, ya tengo en puerta la de Soy la peor, me gusta mucho Sor Juana y espero seguirte leyendo. Gracias, pues qué bueno que te despertó interés esta novela en mis libros. Gracias. Ale, adelante. Hola Mónica, un gusto tenerte aquí. Yo disfruté muchísimo el libro, yo lo escuché y sí, híjole, no quieres parar, lo cuentan súper padre. Empezaste el libro de cómo, quién se murió, quiero saber más. Todo el tiempo estuve ahí atrapada. Yo soy también chilanga, pero me mudé a Uruapan, entonces sí pasa esto de las sociedades, es muy raro de que los hombres se van con los hombres y las mujeres con las mujeres, cosa que en la Ciudad de México no pasa, ya son los grupos mezclados, entonces también Sí. son, como mencionas en el libro, muy elitistas de ¿y tú de quién eres familia y cuál es tu apellido? Entonces sí lo viví un montón. La parte que me encantó fue cómo describes cuando Cristina se va a la Ciudad de México porque extraño mi bella Ciudad de México en ciertas cosas y la describes hermoso, esta parte del Palacio de Hierro, el centro histórico. Fue muy, muy linda esta descripción. Y mi pregunta es de la tía. Hiciste como una Ujú. historia para mí, estuvo bonita de que también se casa con un reconocido, creo que era doctor, algo de investigación y se va a la Ciudad de México y se muere. Sí. ¿Por qué decidiste contar esta historia? A lo mejor nada más se casa y fue feliz y ya se va con la sobrina. Sí, sabes que me parecía que la tía precisamente ilustraba cómo las mujeres podían salir de ese lugar, de ese lugar pequeño, solo si se iban tras o con el esposo, ¿no? Esa era una forma de tener otra vida. Y esto fue la casualidad que también es una zona desértica donde la botánica, donde estudios botánicos, bueno, hay fósiles, o sea, era muy probable que un científico hubiera ido ahí y pues que se enamorara de la chica bonita de ahí, pues a México, no se iban a quedar ahí porque él tenía su vida. Y me parecía que entonces la tía Beatriz le daba una alternativa a Cristina. Le daba una oportunidad de ver qué otras posibilidades había eh, con ese contraste. Y pues era viuda porque ya era de cierta edad y podía ser viuda, pero no se regresaba. Me gustaba que Beatriz se quedaba en la Ciudad de México, ¿no? O sea, era ya de ahí, le había gustado lo que le ofrecía la ciudad. Una vida también con cierto, a lo mejor, glamour o esa época muy
particular como fueron los 40s y 50s. Ujú, ujú. Pero Ya. mira, lo que me dices de Uruapan me llama la atención, sí, ¿verdad? Siguen siendo en muchos lados las cosas iguales, atoradas y detenidas, sí. Sí, la verdad es que agradezco que yo crecí en una ciudad porque aquí cualquier error sí es bien marcado, ¿no? Y eres conocido, y eso que yo casi no salgo, ¿no? De sí, él hizo eso y lo dejaron por eso y fue infiel y sí, pueblo chico, infierno grande. Pero muchas gracias, lo disfruté mucho y Gracias, gracias por la explicación. gracias, Gabriel. Ruby, Alejandra, perdón. Sí. Hola, buenas noches, Mónica. Simplemente saludarte, Hola, un Luis. abracito. Y bueno, encantada. Y insisto en que esta versión del libro me gusta porque la caja textual descansa la vista, la portada es preciosa, el material es lindo y nada más. Espero seguir Ay, viéndote y gracias, Luis. Gracias. Sí, a mí también la portada me dejó muy contenta. Vi que ahorita en el chat que pusieron los libros anteriores. Qué bien. Pero les falta el de Selector. El primero que les digo que era medio feo. Y además le pusieron un marbete que me parece que empobrece la experiencia lectora porque te prejuicia. Decía, novela romántica. Entonces pensabas que ibas con Corín Tellado, ¿no? Eso sí me pareció un poco ofensivo entonces. Sí, Qué sí bueno que busqué ya no. la de Selector, pero no la encontré. Encontré ¿No? Plaza Janés, Planeta y todo, pero esa es la única que no hallé. Era Fíjate, por la que estaba buscando. claro. Bueno, luego le tomo una foto y se la mando a Víctor para que muy se las bien, comparta. gracias. Pues ya casi estamos por terminar. Varias de las preguntas que yo tenía ya las contestaste. A mí también me encantó, pues, cuando están exprimiendo las uvas, esa escena, pero además aquel, tío ahí desde una esquina viéndola y disfrutando el espectáculo, se me hace maravilloso. Y por otro lado, hay otra escena también donde ella la están pintando, que está semidesnuda, se está exhibiendo en la ventana que da a todo el pueblo, y el marido tocando el saxofón. O sea, se me hace sensacional cómo lo describes en la novela. Se agradece realmente cómo pones la escena. Ay, gracias, Víctor. Qué padre. Albert, Y sí, bueno, ya aquí con todas las preguntas que han surgido, hay una, creo que fue a raíz de lo que preguntó Ricardo, y ya ahora con toda tu experiencia como escritora, que definitivamente esta novela, aunque haya sido la primera, está súper bien escrita, ¿no? Es una novela que nos gustó bastante y creo que no se nota esta diferencia como lo hemos leído con algunos autores en la que sí hay como una diferencia bastante grande entre una primera novela a una última novela, pero en tu caso ya como escritora, ya más, pues ya con un nombre que pesa y como escritora, tallerista, hoy en día, ¿qué le harías tú a tu libro? O sea, ¿lo modificarías, le cambiarías, le ahondarías a lo mejor quizá más en ella y a lo mejor no sacar una segunda parte, pero quizá una novela como, pues ampliada, ¿no? Con un poco más de detalle, con un poco más de historia. Ajá, buena pregunta. Mira, para la publicación la revisé y decidí, no voy a cambiar la historia, o sea, no voy a cambiar lo que está escrito, ni cómo sucede, porque así fue como la escribí. Pero sí hice algunas precisiones del lenguaje. Sí, eh, digamos que esta versión está mejor en ese sentido, porque el callo de los años me permite detectar que sobra una palabra, ¿no? Cositas así como yo digo de poda. Y esta versión en cuanto al lenguaje, entonces quizás tiene mi mirada, es así, de más tiempo. Pero fíjate que al que le daría más oportunidad, si la reescribiera, es a Doug, al músico. Me parece que el músico le di poca oportunidad. Es decir, también me interesa mucho, me interesa qué piensa él. Claro que mi punto de vista decidí que fuera Cristina, ¿no? Y Carlos. Entonces, pero me parece que podría jugar más con Doug y saber más de él, saber qué dejó, cómo ve a Cristina, eh,
creo que finalmente es el que más sacrifica en esta obra. Es el personaje que además está dispuesto a quedarse por amor con ella, pese a todo. Entonces, sí haría algo al respecto, sí haría, le daría más, como una dimensión más elaborada a Dog. Pues muchísimas Ese Doc gracias. es muy sufrido y aguanta todo a pesar de que se entera que pues está casada con él por ese antiguo amor y que es lo que le ata al pueblo, ¿no? O Sí, sea, realmente, pues sí, para él también fue un cambio de vida y yo creo que aguanta por el amor a ella, pero también por lo que ella le ofrece, una nueva vida. pero fíjate que él, que era músico, ella le ofrece que va a tocar, va a tener ahí ¿no? En Sí, el pueblo va a tener, va a tocar en el club y eso no puede pasar porque le cierran las puertas. Entonces yo de repente digo, y se queda de todos modos al lado de esta mujer, pues sí, es el gran, en estos amores no correspondidos, es el que de todos modos le importa más dar ese amor a ella que lo que recibe. Y a veces esa es una cualidad del amor que no ocurre muchas veces, ¿no? Su capacidad de amar es muy grande. O no, es que me falta saber un poquito más de él. claro. Ahí está el meollo del asunto. Ese sería un Sí, buen punto para darle otro giro. exacto, exacto. Bueno, si Albert, se me ocurre algo y hago un alargamiento, ya les digo, ya les Perfecto. comento. perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Y Mónica, pues ya para terminar la charla y finalizar, ya los que tengan la portada de su libro a la mano para tomarnos la foto del recuerdo de una vez, bueno, Ay, qué ya, padre. Esas fotos son muy padres. Ah, ahí va, espérenme, mira, Kindle de todo. Qué padre. ahí va la primera foto. Una, dos y ahí está. Ahí estábamos esperando aquí va una, dos y tres. Va un segundo intento, porque luego salen cerrando los ojos, pero ahí va la Ah, última. Una, dos y tres. Listo. Pues muchísimas gracias, Mónica, por haber estado con nosotros, por habernos permitido cerrar contigo nuestro foro de lectura y porque vengan gracias. también muchas lecturas más o muchos libros más en los próximos años y que en este 2004 nos entregues pues otra novela que podamos leer aquí en nuestro club. Me dará mucho gusto. Gracias, les mando un abrazo. Gracias por leerme con interés, atención y con generosidad. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas Gracias. Buenas gracias, noches a buenas todos. Gracias, noches buenas a todos. noches. Bye. Bye. Dios Buenas y feliz noches. año. Feliz Bye. año, Feliz Igualmente. igual. año. Ya nos Gracias. vamos a febrero, pero todavía podemos decir feliz año. Sí, claro, no Bye. nos habíamos visto. Gracias. Sale, Bye bye. nos vemos. Buenas noches a todos. Sale Juan la grabación. Sale Juan, nos vemos, buena Gracias, buenas noche. noches.